Hoy vamos a tratar un tema muy importante que nos interesa a todos los venezolanos y es el tema de la restitución de los dineros saqueados producto de la corrupción. Miren, existe una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos para establecer un mecanismo para confiscar bienes productos de la corrupción que estén en la jurisdicción, la llamada Ley PANA. Pero esta ley no debe verse únicamente como un mecanismo para confiscar bienes saqueados a los venezolanos, sino como el inicio de un proceso de justicia patrimonial destinado a restituirnos lo que nos fue arrebatado. Cuando hablamos de corrupción en Venezuela, generalmente la discusión gira en torno a una cifra. ¿Cuántos miles de millones de dólares fueron robados? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Pero existe una pregunta aún más importante. ¿Qué debe hacerse con el dinero que ha sido recuperado o que puede ser recuperado? Porque hoy sabemos que tribunales de distintos países han confiscado activos vinculados a redes de corrupción asociadas al poder venezolano. Son bienes, cuentas bancarias, propiedades y recursos que alguna vez pertenecieron al patrimonio de la República. Eso es muy importante, pero también a privados. Y aquí surge una pregunta fundamental: ¿a quién pertenece ese dinero? Y la respuesta es sencillita. No pertenece a gobiernos, no pertenece a partidos políticos, no pertenece a grupos económicos, pertenece al pueblo venezolano. Sin embargo, para que esa afirmación se convierta en realidad, es necesario avanzar en 3 caminos simultáneos. Primero, conocer la magnitud del daño. Segundo, recuperar los activos. Y tercero, garantizar su restitución a la sociedad. El primer paso son las auditorías forenses internacionales que venimos proponiendo, porque ningún país puede reconstruirse sin saber exactamente qué ocurrió con su patrimonio público. Las auditorías forenses no son simples revisiones contables, son investigaciones especializadas destinadas a reconstruir operaciones financieras complejas. Me disculpa, pero tengo una alergia horrible. A identificar beneficiarios finales y a seguir la ruta del dinero y determinar responsabilidades. Ahora, en el caso venezolano, estas auditorías deberían abarcar empresas del Estado, fondos públicos, contratos de infraestructura, operaciones petroleras, endeudamiento externo, mecanismos financieros utilizados durante las últimas décadas, Cadivi, Sencoe, las listas que nunca publicaron, porque el objetivo no es solamente castigar a los responsables, el objetivo es medir el daño causado a la República, porque la corrupción no es solamente dinero desaparecido. La corrupción tiene consecuencias humanas, por eso decimos que es un crimen de lesa patria. Cada hospital que no se construyó, cada escuela abandonada, cada sistema eléctrico colapsado, cada familia obligada a emigrar, todo ello forma parte del costo real de la corrupción. Salarios que no se pueden pagar, según ellos. El segundo paso es la recuperación de los activos. Durante años se construyó una compleja red internacional para ocultar recursos provenientes del saqueo de los bienes públicos. Empresas de fachada, paraísos fiscales, testaferros, propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias, distribuidas en distintas jurisdicciones y además países que son cómplices. Por esa razón, ningún país puede enfrentar este desafío por sí solo. La recuperación de activos requiere cooperación internacional, intercambio de información financiera, asistencia judicial mutua y coordinación entre organismos especializados en esa materia. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción establece claramente que los activos obtenidos ilícitamente deben ser identificados, congelados, confiscados y restituidos. Es decir, la recuperación de activos no constituye una decisión política, es una obligación jurídica internacional. Pero Venezuela enfrenta una dificultad adicional que ocurre cuando las instituciones que deberían recibir esos recursos han sido debilitadas o capturadas por las mismas estructuras responsables del saqueo. ¿Cómo garantizar que los bienes recuperados no vuelvan a caer en circuitos de corrupción? Allí es donde cobra relevancia la propuesta del Fondo para la Restauración de Venezuela, contemplado en la Ley PANA. Su lógica es simple: no basta con confiscar, hay que restituir. Y esa restitución debe realizarse mediante mecanismos transparentes, auditables y sometidos a supervisión internacional.
La finalidad no es transferir dinero a burocracias. La finalidad es beneficiar directamente a la sociedad venezolana. Y esto nos lleva al tercer paso, el más importante de todos, la reparación. Porque la corrupción no es solamente un delito económico, es un delito de lesa patria. Y constituye además una violación masiva de derechos humanos. Cuando se desvían recursos destinados a la salud, se vulnera el derecho a la vida, por ejemplo. Cuando se destruye la educación pública, se limita el futuro de millones de personas. Cuando el colapso institucional obliga a millones de ciudadanos a abandonar su país, la corrupción deja de ser un problema administrativo para convertirse en una tragedia nacional. Por eso la recuperación de los activos debe entenderse como un proceso de justicia restaurativa, que venimos impulsando además. No se trata únicamente de encarcelar a los responsables, se trata de reparar a las víctimas. Y las víctimas somos millones de venezolanos. Entonces la verdadera pregunta es no solo cuánto dinero puede recuperarse, sino queremos que los activos confiscados permanezcan congelados en cuentas bancarias o queremos que se transformen nuevamente en hospitales, escuelas, servicios públicos, instituciones independientes, oportunidades para los ciudadanos y salarios. Porque la justicia no termina cuando un tribunal dicta una sentencia. La justicia se completa cuando los bienes robados regresan al pueblo al que le pertenecen. Al final, el objetivo no es únicamente recuperar el dinero, es recuperar instituciones, recuperar la confianza, recuperar la legalidad y recuperar la república. Saludos.